Buenas tardes a todos, somos Perla y Victorio. Estamos presentando nuestro proyecto final de Ingeniería Industrial, titulado Aumento de la capacidad y mejora de la calidad de una planta productora de pastas frescas, cuyo director fue el ingeniero Gerardo Pastoruti, a quien agradecemos su compromiso y el tiempo que nos dedicó en todo este periodo. La presentación de dicho proyecto se va a estructurar de la siguiente manera, en la siguiente secuencia. Vamos a comenzar con un marco general donde vamos a presentar la empresa, vamos a hacer un diagnóstico de la situación actual, mostraremos las proyecciones de demanda que realizamos, luego mostraremos el estudio de propuestas de mejora y la factibilidad económica posterior para llegar a una conclusión de este proyecto. Para dar inicio vamos a presentar la empresa en el marco general. Se trata de una empresa productora de pastas frescas que está ubicada en la localidad de Rosario hace más de 50 años. Actualmente produce y comercializa 70 productos distintos del mercado bajo distintas marcas comerciales. Cuenta con una dotación de 50 empleados de entre las distintas áreas de la empresa, las cuales son 10 en total, y actualmente alcanza una producción de 13.000 unidades por día. El sector productivo está diferenciado en 5 áreas bien distintas, que las presentaremos a continuación. Comenzamos con pasteurizado, donde se realizan ravioles, capeletis, tortelletis, ñoquis y fideos. Tenemos hojaldre, donde se realizan discos de masa, tanto para tartas, empanadas como pastelitos en menor medida. Panificado, que es la panadería de la empresa, donde se hacen las prepizzas. La cocina, donde se hacen pizzas, empanadas, panqueques y sorrentinos como producto final, y a su vez se producen rellenos para ravioles y sorrentinos. Y pastas frescas, fideos y rellenos en plancha. Podemos ver cómo se relaciona el abastecimiento entre estos 5 sectores productivos en el siguiente diagrama. Como comenté recién, el sector de cocina tiene 2 áreas muy diferenciadas. Por un lado, se realizan los rellenos para abastecer a los sectores de pasteurizado y pastas frescas, y por otro lado, tiene un sector de productos finales, el cual es abastecido por los sectores de hojaldre con los discos de masa y panificado con las prepizzas. Habiendo presentado brevemente la empresa, mi compañero presentará un diagnóstico de la situación actual, seguido de un análisis de capacidad. Como comentó mi compañera Carla, comenzamos dando una pequeña introducción a lo que realiza esta empresa. Nuestra primera tarea fue una reunión con la dirección. Ya sabemos que la dirección son quien saben qué es lo que realizan día a día y quien nos pueden dar una proyección de hacia dónde está orientado el objetivo de la empresa. Por lo tanto, ellos nos comentaron que actualmente estaban intentando ingresar al mercado de los hipermercados y en el futuro la intención es ingresar totalmente a ese mercado. Ellos en este intento de ingresar a los hipermercados tuvieron una falla, un problema en sí. ¿Qué es lo que ocurrió? Al cumplir con la demanda de los hipermercados, ellos empezaron a tener quiebres de stock en lo que es el mercado interno. Y viceversa. Y si intentaban cumplir con el mercado interno, veían que no podían cumplir con la demanda de los hipermercados. Por lo tanto, dedujeron que había que aumentar directamente la capacidad. Esta información nosotros la tomamos como base para comenzar con un diagnóstico de los procesos de la organización. Nuestra primera pregunta fue, ¿dónde se encuentra el cuello de botella? Para eso, nosotros analizamos las capacidades del proceso de esta planta. Analizamos la capacidad de almacenamiento de materia prima, los empleados disponibles, el almacenamiento, la capacidad del proceso productivo, la capacidad de almacenamiento del producto terminado y la cantidad de vehículos que utilizan para la distribución. Los análisis que realizamos, los resultados que obtuvimos fueron que la mayoría cumple con lo que hoy en día fabrica la empresa. Pero en lo que es la capacidad del proceso productivo, identificamos que se encuentra en el límite. Vamos a detallar un poco más lo que es la capacidad del proceso. En esta gráfica podemos observar que estamos hablando solamente del sector pasteurizado. ¿Por qué? Los hipermercados solamente trabajan con productos de pasteurizado y de hojaldre. En el sector hojaldre, cuando realizamos este análisis, obtuvimos que tiene capacidad ociosa.
demasiada capacidad ociosa. Y cuando realizamos el análisis en el sector pasteurizado, esta tabla la realizamos con valores que nos brindó la empresa. Nosotros tuvimos que realizar una tabla dinámica y trabajar en lo que nuestra unidad agregada sería kilogramos vendidos. También lo que logramos con esta tabla es diferenciarlo por productos. Y lo que podemos observar es que la mayoría de los productos de pasteurizado se mantienen estables a través del tiempo. Los de ravioles, a partir del año 2018 aproximadamente, comienza su ascenso. También podemos identificar que hay una estacionalidad de, en invierno crece la producción y en verano la producción desciende. La línea verde representa las ventas totales y la roja representa la capacidad del proceso productivo. Las ventas totales, si vemos el año 2020, superan la capacidad de producción. Esto en su momento, la dirección lo solucionó agregando horas hombre. Pero en el proceso tuvieron algunas dificultades con el tema de la calidad del producto, de los cuales nuestra compañía Parla va a continuar profundizando. Bien. Para realizar el análisis de calidad, comenzamos estudiando los rechazos por no conformidad de mercadería registrados en los últimos 2 años, tanto los clientes pequeños como los hipermercados. Una vez que estudiamos estos rechazos, tratamos de identificar cuáles eran los principales problemas de calidad que estaban causando los mismos mediante un diagrama de Pareto que luego vamos a mostrar. Una vez identificados esos problemas, hicimos un estudio, una búsqueda y selección de las causas que los ocasionaron. Aquí, sí, por ahí lo ubico. Mediante el diagrama de Pareto, identificamos como principal causante de rechazo de mercadería el problema de condensación en el producto final. ¿Sí? Entonces nos dirigimos a buscar y seleccionar cuáles eran las causas que estaban provocando la condensación mediante un diagrama de espinas de pescado, considerando todos los aspectos que pudieron llevar a la ocurrencia del mismo, para tener una mirada más sistémica de la cuestión. Y encontramos como causas primarias la humedad elevada del producto antes del cierre de su envase y la temperatura muy elevada del mismo cuando salía del proceso de enfriado. Entonces estas fueron las causas que seleccionamos para un posterior análisis y búsqueda de su solución. Una vez realizado el diagnóstico, tanto de capacidad como de calidad, nosotros realizamos un pronóstico de las ventas. Para ello, utilizamos el método de Hall-Winters multiplicativo. Esto es debido a la naturaleza de la función de solamente el sector de pasteurizado y ravioles, que es el producto que más nos interesa. Este método está basado en datos históricos, y como históricamente nunca se trabajó con hipermercados, faltan los datos justamente de los hipermercados. Por lo tanto, tuvimos una reunión con el gerente comercial, el cual nos brindó la información necesaria para poder determinar aproximadamente cuánto es la cantidad de pallets que son necesarios por quincena para poder cumplir con los hipermercados. Y así obtuvimos la siguiente gráfica, siguiente tabla, donde, bueno, básicamente, diferenciada por los años, la proyección se hace hasta el 2024, sumamos la proyección de Hall-Winter más la cantidad de pallets por hipermercado, y obtenemos un total de 287.398 kilogramos sobre trimestre de ravioles. Este dato anteriormente era 105, actualmente se está vendiendo un total de 150.000 kilogramos sobre trimestre. Estamos hablando de 130.000 kilogramos más aproximadamente. Una vez realizado este pronóstico, debemos realizar nuevamente el análisis de las capacidades. En esta instancia, obtuvimos que la capacidad de almacenamiento de materia prima, la capacidad de proceso productivo y la capacidad de almacenamiento de producto terminado no cumplían los requisitos de esta nueva proyección. Por lo tanto, vamos a detallar un poco más cada uno. La capacidad de materia prima. Para realizar el análisis, nosotros utilizamos estas variables: cantidad de días de stock de seguridad, cantidad de días que cubre el pedido, tasa promedio de retiro y días que tarda en llegar, sería el lead time. Con estas variables, nosotros calculamos la cantidad promedio
a almacenar versus el espacio de almacenamiento disponible. Con estos datos nosotros realizamos una planilla Excel automatizada que automáticamente nos avisa si cumple o no cumple con estas proyecciones. Como podemos visualizar, en color amarillo, tanto lo que es la harina 3.0, 4.0, el pollo y la carne, no cumplen con estos pronósticos. Por lo tanto, tuvimos una reunión con el encargado de operaciones y el encargado de producción para ver cómo podemos solucionar este problema. La alternativa que propusimos es disminuir la cantidad de días de stock de seguridad y disminuir la cantidad de días que cubre el pedido. Al analizarlo, ellos dieron el OK, básicamente, haciendo un análisis de costos y obteniendo el siguiente resultado, que todos cumplen con lo pronosticado. La capacidad de producto terminado, de almacenamiento terminado, el análisis que realizamos es el siguiente. Nosotros en la empresa cuentan con 9 cámaras, las cuales están diferenciadas. Cámara 1 está para el armado de pedidos. La cámara 3, almacenamiento de materia prima. Cámara 2 y cámara 4 está para el sector de cocina y panificado, con una capacidad de 9 a 12 pallets. Cámara 5 y 6, frescos y hojaldres, con una capacidad de 14 a 18 pallets. Y por último, la cámara 7, 8 y 9 está destinada a pasteurizado, con una capacidad de 50 a 60 pallets. Lo necesario en cocina y panificado son 7 pallets, por lo tanto cumple con lo necesario. En frescos y hojaldre se necesitan 15 pallets, poder almacenar 15 pallets, por lo tanto se encuentra al límite, ¿no? En este caso no cumpliría. Y pasteurizado necesita 32 pallets, por lo tanto cumple. En fresco y hojaldre, ¿por qué cuando hablamos de la capacidad ponemos 14 y 18? 14 es el óptimo, para no tener que... 14 es el óptimo, y 18 es cuando la cámara se encuentra ya con ciertos... hay que realizar ciertos desperdicios para poder almacenar el producto. Cuando hablo de desperdicios, hablo de movimientos o traslados innecesarios. Por lo tanto, esos desperdicios intentamos evitarlos. En esta situación, tuvimos una reunión con el encargado de producción, y llegamos a la conclusión de que en el momento de que esto ocurra, se puede transferir ciertos pallets a los otros sectores que tienen capacidad ociosa. ¿Estamos? Luego de haber identificado las restricciones de capacidad y los problemas de calidad en el sector de pasteurizado, continuamos con el análisis de las posibles mejoras para aumentar la capacidad y mejorar los indicadores de calidad. Vamos a comenzar con las posibles mejoras para aumentar la capacidad en el área de pasteurizado, más específicamente en los ravioles, ¿sí? Consideramos 3 alternativas posibles. Primero, aumentar la disponibilidad de la línea, ¿sí? Considerando que es una métrica para optimizar el proceso productivo, que si se aplica correctamente, disminuye significativamente los tiempos de máquina parada, incidiendo directamente sobre el rendimiento de la línea, ¿sí? La segunda alternativa que consideramos fue incorporar una nueva máquina para elevar el cuello de botella, entendiendo como tal aquel recurso que marca el ritmo de producción por tener la menor capacidad del sistema, y lo cual implicaría un cambio tecnológico que no solamente aumentaría la capacidad, sino que mejoraría la calidad y la eficiencia energética respecto a los actuales equipos. Y como última alternativa analizada fue la cuestión de trabajar horas extras o incorporar un nuevo turno, teniendo en cuenta que no implica una mejora en el proceso, sino que solamente estaríamos ampliando la jornada, manteniendo las mismas condiciones de trabajo actuales. Para poder comparar estas alternativas y ver cuál era factible de aplicar, realizamos un análisis preguntándonos cuánto debería aumentar cada una de estas variables manteniendo los demás parámetros constantes, para lo cual obtuvimos los siguientes resultados. Nos encontramos con que la disponibilidad de la línea debía aumentar por encima del 100%. La jornada diaria debía aumentar 10,78 horas
La participación total de las horas debía aumentar por arriba del 100%, y el cuello de botella debía aumentar a 522 kilogramos por hora, encontrándonos, luego de hacer un análisis, con que esta última era la única solución factible, y que no solamente implicaría aumentar la capacidad, como dije anteriormente, sino que estaríamos mejorando la disponibilidad y la calidad del producto. Para reforzar esta decisión de ir por la alternativa 2, realizamos una comparación planteando las ventajas y desventajas de cada una de estas alternativas respecto a distintos criterios de decisión que planteamos, como por ejemplo el costo de implementación, el plazo que llevaría su implementación, si cubría o no las cantidades que habíamos pronosticado, la eficiencia en el proceso, si si significaba una mejora tecnológica o no, y si incidía directamente en la calidad del producto. Con esta comparación reforzamos nuestra decisión anterior de ir por la alternativa 2, es decir, de implementar una nueva máquina que elevara el actual cuello de botella que estaba restringiendo nuestra capacidad. Continuamos con estas mejoras, en este caso con la disminución en la condensación de pasteurizado. En este caso, realizamos un brainstorming, una tormenta de ideas, donde en cada idea la definimos como mejoras. Estas mejoras, algunas eran compatibles entre sí, quiere decir que se podían trabajar en conjunto, y otras deberían trabajarse por separado. Las mejoras que obtuvimos fueron incorporar una nueva máquina para el proceso de enfriado, aislar el sector de pasteurizado, controlando la temperatura y humedad del sector, aislar la línea de producción, incorporar extractores para el ingreso de aire limpio, y reubicar la fabricación de la masa de ñoquis hacia un sector de panadería que no incluya al área de pasteurizado. Estas mejoras, al poder trabajar en conjunto y otras no, las distribuimos en diferentes alternativas. La mayoría se puede trabajar en conjunto. La única que tuvimos que decidir era en aislar el sector de pasteurizado, controlando la temperatura y humedad del sector, y aislar la línea de producción. La diferencia entre ambas es que en una nosotros aislamos directamente un sector, tanto la máquina como el espacio donde podrían estar trabajando los empleados. Y en aislar la línea de producción solamente estamos aislando en la línea de producción, en las maquinarias. Para poder decidir y reforzar estas alternativas, realizamos una comparación entre ambas, definiendo ciertos criterios: el costo y el plazo de implementación, si cubren las cantidades y la calidad esperada, si requiere un rediseño del layout, si evita la contaminación entre etapas del proceso, y si mejora la limpieza de la línea. En base a esto, nosotros estamos por la alternativa 1. Básicamente, porque el costo de implementación es mucho menor. ¿Por qué? Porque la empresa actualmente ya posee un condensador en el cual podría utilizarse para la alternativa 2.1. En cambio, ese condensador en la alternativa 2 no es factible, ya que simplemente en la alternativa 2 es la que estamos aislando en la maquinaria. Por lo tanto, además de no poseer un condensador, dificulta lo que es la limpieza de la línea. Bien. Luego de haber seleccionado las alternativas para solucionar los problemas que detectamos, tanto en calidad como en capacidad, nos dispusimos a estudiar su implementación, comenzando con el aumento del cuello de botella. Como dijimos anteriormente, el cuello de botella es el que actualmente nos está restringiendo, es el recurso que nos está restringiendo la salida del sistema, el que está marcando el ritmo de producción. Para poder detectar cada cuello de botella y luego elevarlo, aplicamos la teoría de las restricciones, identificando como primer cuello de botella en pasteurizado la máquina formadora, con una capacidad actual de 230 kilogramos por hora en los ravioles. Con la máquina nueva que seleccionamos, logramos elevar la capacidad de este recurso a 525 kilogramos por hora. Al elegir esta máquina, nos encontramos con un nuevo cuello de botella en el proceso de enfriado. Elegimos un nuevo enfriador continuo con el cual logramos pasar de 260 kilogramos por hora actuales a 500 kilogramos por hora. Con la incorporación de estas máquinas obtuvimos los siguientes valores, logrando una producción nivelada con las nuevas capacidades.
Continuamos con la implementación de las propuestas, en este caso con aislar el sector de pasteurizado, la parte de calidad. Comenzamos presentando el layout actual. Actualmente, la empresa, podemos observar, está el sector de panadería, tenemos el sector de cocina, y todo este sector largo es el de pasteurizado. Podemos observar la mezcladora, la amasadora, la raviolera, que es la que estamos reemplazando actualmente, calentado, presecado, enfriado y envasado. Todo este proceso de calentado, presecado y enfriado es el proceso de pasteurizado, justamente. Podemos observar que la separación entre sectores es una simple puerta de hierro y vidrio, justamente, por el cual hay intercambio de temperatura, intercambio de humedad, contaminación en el sector. Podemos observar todas esas condiciones. A la hora de aislar el sector, no es necesario directamente aislar todo, sino que concluimos que hay que solamente aislar la parte de enfriado, la parte final, ya que ahí es donde verdaderamente toma la temperatura final el producto. Lo que utilizamos para realizar este análisis es la teoría de la transferencia del calor. La transferencia de calor es cuánta energía se transfiere de un sector a otro sector. En la situación actual, tomando estos datos, que es el hierro de la puerta, la ventana, de las puertas, los ladrillos de las paredes y cortinas PVC que utilizan, considerando también el área, la conductividad de cada producto, determinamos que la transferencia de calor es de 4096 watts. Esos son Joule sobre segundo. Presentamos ahora el layout propuesto. Vemos en violeta, rosa, cómo es necesario expandir el sector para que pueda ingresar la máquina de enfriado. Visualizamos que algunas formadoras, tanto la de ravioles, capelletti y tortelletti, ya no se encuentran en el sector debido a que la nueva maquinaria, con un simple cambio de molde, puede producir los tres productos. Visualizamos que se aísla algunos sectores, o doble puerta, para que el calor no se transfiera de un lugar a otro. Visualizamos esta aislación, que es la aislación justamente del sector. Incluye también todas las paredes, la puerta. Realizamos el mismo análisis. En este caso, seleccionamos un panel de sándwich, y obtenemos un resultado de calor transferido de 677 watts, una disminución del 82% en comparación con la situación actual. Una vez que aislamos el sector, tenemos que tener en cuenta el flujo de aire. Para ello presentamos el flujo de aire actual. Con líneas, con estas flechas, podemos identificar cómo el aire ingresa de los diferentes sectores. Este era el sector de panificado, sector de cocina y sector del pasillo. Todo este aire ingresa desde afuera, contaminando el aire de pasteurizado, y con los redondeles podemos identificar los extractores. Todos los extractores justamente extraen el aire de manera forzada hacia el exterior. Identificamos que la empresa no tiene ninguna introducción, que el aire no ingresa de una manera controlada, sino que ingresa por la presión negativa que ocurre en el sector por todos estos extractores que contiene. Para realizar el análisis de este sector, utilizamos las variables de las dimensiones, el largo, el ancho y el alto, las renovaciones por minuto del sector, determinado por tabla, y la velocidad del aire exterior, determinando el caudal necesario para poder cumplir con los requisitos de esa área, y la superficie necesaria para la ventilación natural. Para ello seleccionamos un filtro y el condensador, que ya hablamos, que es el que la empresa ya poseía en su stock. Los flujos de aire, presentamos el layout propuesto. Con violeta se identifican los flujos de aire, y con los triángulos, los filtros.
Los filtros es una tubería que viene del techo, ingresa aire naturalmente, y a través de los extractores el aire fluye a través del sector. Bien, luego de haber seleccionado las propuestas de mejoras que planteamos recién, buscamos determinar la conveniencia económica de su implementación, para lo cual primero calculamos el flujo de fondos incremental a partir de comparar la situación actual con la situación con proyecto. Este flujo de fondo incremental representa el potencial aumento o disminución de los flujos asociados a la adopción de este nuevo proyecto. A partir de estos valores obtenidos, nos dispusimos a calcular los valores de los siguientes indicadores de rentabilidad, comenzando con el valor actual neto, que nos dio un valor positivo, indicándonos cuánto se gana con el proyecto luego de recuperar los fondos invertidos por sobre la tasa de retorno exigida. Luego calculamos la tasa interna de retorno, con la cual obtuvimos un valor superior a la tasa de descuento del 12%, representando la tasa de interés para la cual el valor actual neto representa 0. Como nos dio un valor superior a la tasa de descuento, estos dos indicadores de rentabilidad nos indican que la inversión es económicamente viable. Y por último, calculamos el periodo de recupero de la inversión, que no es un indicador de rentabilidad, sino que nos está indicando en cuánto tiempo vamos a recuperar los fondos invertidos con los ingresos esperados. Al obtener un tiempo menor a los 3 años, lo consideramos como un periodo aceptable para recuperar la inversión. Una vez que calculamos los flujos y obtuvimos estos indicadores, nos dispusimos a realizar un análisis de sensibilidad que nos permitió mejorar las estimaciones y disminuir el grado de riesgo por error. Con lo que hicimos este análisis fue medir cuán sensible era la evaluación a la variación de distintos parámetros decisivos, para lo cual planteamos 3 escenarios distintos. El primer escenario considerado fue el estudiado previamente. Consideramos un segundo escenario donde aumentamos un 10% el costo de materia prima, y un tercer escenario donde disminuimos un 10% los ingresos por venta. Al volver a calcular los indicadores en estos 3 escenarios, nos encontramos con que el proyecto resulta rentable en los 3, pero es más sensible a las variaciones en el último. Para dar un cierre a este proyecto, concluimos que al incorporar una nueva formadora enfriadora, se logra aumentar la capacidad de producción cumpliendo con la demanda proyectada. Al aislar el sector, el producto logra disminuir su condensación, mejorando la calidad del producto, cumpliendo con los controles de calidad demandados por las empresas. Los valores obtenidos de los indicadores económicos indican que la implementación de este proyecto es viable económicamente. Si la dirección desea crecer más allá del periodo considerado, será necesario estudiar una expansión del depósito de materia prima y producto final, en tanto que la cantidad de empleados actual sí es suficiente para afrontar dicha expansión debido al grado de automatización del proceso. Abrimos un espacio para preguntas